Era noche cerrada aquel 16 de noviembre de 1957, cuando la policía de Plainfield, en Wisconsin, llegó hasta lo que antiguamente conocían como la vieja finca de John Greenfield, una granja aislada a las afueras que era propiedad de un tipo extraño, medio lelo, cuyo nombre aparecía en la lista en la que Bernice Worden había apuntado a los clientes a los que había atendido ese día en su ferretería. El sheriff Art Sly y su ayudante Lois Ofuesta habían ido hasta allí buscando cualquier pista sobre el paradero de la mujer, a la que nadie había vuelto a ver desde primera hora de la mañana, salvo, probablemente, el dueño de esa granja. Querían preguntarle al respecto. Los agentes bajaron del coche, encendieron sus linternas y cruzaron a través del patio hasta la única puerta de entrada que parecía accesible, la de la cocina de verano. Caminaban proyectando el haz de luz sobre el suelo justo delante de sus pies para no tropezar con alguno de los miles de cachivaches, basuras y objetos que se acumulaban por todas partes. Mientras Ofuesta localizaba la forma de entrar en la casa, el sheriff, impaciente, dio un paso atrás tratando de acomodarse mejor sobre el suelo irregular de aquel vertedero. Entonces notó algo que le tocaba el hombro. Dio un respingo y se giró con aprensión para ver de qué se trataba. Iluminó en esa dirección y lo que descubrió fue tan impactante que su cerebro tardó unos segundos más de lo normal en procesarlo. Simplemente no quería hacerlo. No quería aceptar la realidad. Lo que encontraron allí dentro transformó no solo la historia local, sino también la historia criminal global del siglo XX. Y aunque les choque, también la cultura, la historia cinematográfica y literaria. Hoy, en Elena en el País de los Horrores, reabrimos el expediente de Edward Theodore Gain. Con Elena Merino. Muy buenas noches, sea la hora que sea la que están escuchando ustedes este podcast. Queridísimos secuaces, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos. Si es la primera vez que se topan con este podcast, con Elena en el País de los Horrores, que sepan que este episodio es el último de una larguísima lista de cerca de 600, porque este podcast está comenzando su 15ª temporada. Ahí es nada. Pocos podrán decir lo mismo. Y habrá quien considere que ser longevo no es para tanto, que no es para presumir, pero ¡ay, amigo!, que esto es podcasting, que es casi lo mismo que decir que esto es Esparta. Somos tan viejos, pero tan resistentes, que nos da tiempo a reabrir viejos archivos de casos que ya han pasado por aquí, como el de Ed Gein, pero para hacer su versión extendida, que es lo que van a escuchar a continuación. ¿Y por qué hoy? ¿Por qué ahora? Pues porque Netflix nos hace la promoción. No, bueno, en realidad es porque está anunciado que estrenan una nueva entrega de la serie Monstruos, que en este caso dedican al carnicero de Plainfield. Como fanáticos del True Crime sabrán, sin duda, que esta es la tercera entrega, que empezaron con Jeffrey Dahmer, que fue toda una revolución y una revelación en su día para mucha gente, siguieron con los hermanos Menéndez y le ha llegado el turno a uno de los asesinos más perturbadores de toda la historia de la criminología mundial. Como les he dicho al comienzo, su caso tuvo tal influencia que también dio lugar a personajes míticos e imprescindibles de la ficción, tanto en literatura como en cine. Directamente en él están inspirados villanos como Norman Bates, el protagonista de la película Psicosis de Alfred Hitchcock, Leatherface, de la clásica del terror La Matanza de Texas, o el personaje de Buffalo Bill en El silencio de los corderos, que conocimos primero en la novela de Tom Harris y después en la oscarizada película protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins. No sé cómo de leal a la realidad será la serie que estrenan mañana, pero para que vayan ustedes sabiendo, yo les voy a contar hoy la verdadera historia de Ed Gein con pelos y señales.
Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, en Wisconsin. Su madre, Augusta Wilhelmine Lerky, era una mujer de raíces prusianas y profundamente religiosa, devota hasta el fanatismo. Estaba convencida de que el mundo era un lugar corrupto, poblado de vicio y lujuria, donde el pecado acechaba en cada esquina. Ella y quien se convertiría en su esposo, George Philip Guy, se conocieron en Havre, en el condado de Vermont, donde ambos residían de solteros. Ella tenía 19 años cuando sucedió. Se casaron el 4 de diciembre de 1899. Ella convenció a su marido para que la familia que acababan de formar cambiaran su apellido de Guy a Gain. Desde el primer momento, ese matrimonio estaba llamado a fracasar. Él era un hombre de carácter débil, aficionado a la bebida, incapaz de mantener ningún trabajo demasiado tiempo. Fue carpintero, fue curtidor, vendedor de seguros, pero la mayor parte del tiempo fue simplemente un borracho. El sustento de la familia lo conseguía ella, que regentaba una tienda de ultramarinos. En realidad, su marido George representaba todo lo que Augusta aborrecía de los hombres, todo lo que para ella ofendía a Dios. Ni siquiera peleaban. Ella le sermoneaba continuamente y le despreciaba. Él guardaba silencio, se iba de casa y seguía bebiendo. Por supuesto, entre ellos casi no hubo sexo, tuvieron el justo para procrear. Cuando se quedó embarazada por primera vez, Augusta rezó muchísimo para que naciera una niña que pudiera mantener apartada de la corrupción en la que inevitablemente, a su parecer, caían todos los hombres. Pero sus plegarias no fueron escuchadas. El 17 de enero de 1902 nació Henry y 4 años más tarde volvió a sentir la amarga alegría de dar a luz a otro varón, Edward. A aquella mujer no le costó demasiado conseguir que su esposo se desentendiera bastante de los niños como lo hacía de todo lo demás que tenía que ver con la familia. Así que de su educación se encargó ella por completo. Basó su crianza en el fundamentalismo bíblico. Les enseñó a odiar el sexo como lo hacía ella misma. Les inculcó que el pecado se escondía en las mujeres, en todas, menos en su madre. Augusta llegó a exigir a sus hijos la promesa de que se mantendrían vírgenes para toda la vida. Trabajó y ahorró lo suficiente para comprar una granja en Plainfield, lo más alejada que pudo de cualquier núcleo urbano, donde sus chicos pudieran mantenerse puros y crecer lejos del pecado de las ciudades. Se trasladaron en 1914, cuando Edward tenía 8 años y su hermano Henry 12. Se trataba de un terreno de 95 hectáreas a unos 7 kilómetros de Plainfield. Como les he dicho al comienzo, antes de que los Gain se trasladaran, era conocido como The Old John Greenfield Place, una forma coloquial de referirse a la granja de su anterior propietario. En la parcela había una casa de 2 pisos, blanca, con una planta en forma de L. Contaba con un salón, una cocina interior y un par de dormitorios abajo y otras 5 salas arriba. Además, en la granja había un gallinero, un cuarto para peros, un granero de buen tamaño y una cocina exterior comunicada con la casa, donde los Gain se encargaban de desangrar y despiezar a sus presas de caza. Ed estudió primaria en Roche Cree, muy cerca de la granja, una escuelita de una sola aula donde cabían una docena de alumnos de distintas edades. Él era un estudiante corriente, aunque destacaba en lectura. Su madre le tenía prohibido hacer amigos allí o en ninguna otra parte porque consideraba que todos los niños del pueblo acabarían siendo unos terribles pecadores y fracasados, como su propio marido. Temía que pervirtieran a su Eddie. El resto de críos acosaban a Gain, se burlaban de él y le pegaban porque era un chico raro, entre otras razones, por la obediencia ciega a los preceptos de su madre. Esto facilitó justo lo que ella quería, que su hijo menor permaneciera aislado de los demás y volviera siempre a sus brazos, el único lugar seguro, como siempre le había dicho. En 1940, 3 años después de que le concedieran la invalidez, el progenitor de los Gain, George, murió de encharcamiento pulmonar. Su esposa lo atribuyó a su debilidad de carácter. A partir de entonces, siempre se refirió a él como
el inquilino del infierno. Conforme se fueron haciendo mayores, Henry y Ed tenían que coger trabajos fuera de la granja para mejorar la situación económica de la familia. El alcoholismo del padre les había dejado prácticamente en la ruina. Eddie cuidaba a niños porque se sentía más a salvo del pecado con ellos que con los adultos. Por lo demás, la vida en la granja de Plainfield siguió su represiva rutina a lo largo de los años. Henry, el mayor de los Gain, era el más contestatario ante las ideas y los métodos de su madre. No es que fuera un rebelde, sino que simplemente se hacía más preguntas en voz alta. Además, en ocasiones era crítico con la relación que ella y su hermano tenían, demasiado codependiente. Y eso a Eddie le producía un profundo malestar. Cierto día en que los hermanos estaban participando en la extinción de un fuego en las inmediaciones de su hogar, Henry desapareció. El incendio se originó a partir de una quema de hierba y matorrales que se salió de control y requirió la intervención de bomberos y voluntarios para evitar que se extendiera hasta alcanzar las granjas de la zona. Cuando los hombres consiguieron apagarlo y regresaron a sus casas fue cuando en la de los Gain echaron de menos a Henry. Se organizó una batida de búsqueda y tras unas cuantas horas consiguieron dar con él. No había muerto quemado ni asfixiado por el humo. La causa oficial fue un ataque al corazón. Pero se cuenta otra versión, más legendaria, que busca generar aún más polémica sobre la figura de Ed Gain. Se dice que fue él quien pidió ayuda para buscar a su hermano y que sin embargo fue capaz de conducir a los hombres directamente donde se encontraba Henry ya cadáver, como si hubiera sabido desde el principio dónde estaba. Se dice también que tenía golpes en la cabeza, pero no, murió de un paro cardíaco. Un año después, Eddie se quedaría completamente solo. El 29 de diciembre de 1945, Augusta Wilhelmine pasó a mejor vida después de que un derrame cerebral acabara con la que ya tenía. Edward, después del entierro, tapió las dos habitaciones donde más tiempo pasaba Augusta, atrapando para siempre su último momento de vida, preservando sus cosas invioladas, tal y como ella las había dejado, como si fuese a regresar algún día. Conservó cada objeto, cada prenda, cada trazo de su presencia, mientras el resto de la casa iba cayendo en la ruina y el desorden se iba transformando en inmundicia. Para Gain, la muerte de su madre no solo supuso la pérdida de su única compañía. Con ella perdió también su brújula moral, su referente absoluto y su única conexión con la realidad, aunque fuera una realidad parcial, contenida y opresiva. Tal vez por eso se resistió a dejarla ir definitivamente. Su comportamiento se volvió trastornado cuando no pudo soportar más la añoranza por Augusta. Los saqueos a tumbas comenzaron un par de años después de su muerte, en 1947. En los siguientes 5 años, según su propia declaración, visitaría en más de 40 ocasiones los cementerios de Plainfield, de Hancock y el Spiritland de Almond para llevarse consigo partes o cuerpos completos de mujeres. Cada día leía los obituarios del periódico para saber si había alguna fallecida que encajara con su tipo, una mujer de mediana edad o mayor que más pudiera recordarle a su madre. A algunas las había conocido en vida. Él aseguraba que de esas 40 veces solo profanó tumbas y se llevó su contenido en 8 o 9 ocasiones. Lo que hacía era desenterrar las cajas, la primera vez lo hizo con sus propias manos, y abrir solo la mitad del ataúd. Por ese hueco sacaba el cadáver entero y después lo subía a su camioneta pick-up. Pero esto fue solo en alguna ocasión especial. Por lo general, como estaba asustado y el olor era bastante insoportable, trabajaba deprisa cogiendo solo aquello que quería, como la cabeza o las partes íntimas de la mujer, y se marchaba de allí. Al acabar, volvía a colocar la tapa
a echar tierra sobre la fosa y regresaba a su casa. Lo que les voy a contar ahora puede ser muy sobrecogedor, pero les he prometido la historia verdadera con pelos y señales. Y es que sabemos también cómo conseguía decapitar los cuerpos. No usaba una sierra, sino un cuchillo con el que cortaba el cuello en redondo alrededor de la columna y cuando llegaba a ella la movía hacia adelante y hacia atrás, como se hace con un alambre, hasta que el hueso se separaba. Convivía en la granja con estas sustitutas de mamá por un tiempo y después los remordimientos le hacían devolverla o darle una nueva sepultura en su terreno. Y otras veces simplemente reciclaba la materia. Con los despojos hacía artesanías, cuencos con las calaveras, un cinturón con los pezones, un cabecero de cama con los cráneos y las vaginas, tapicerías con piel. Incluso se fabricó un peto a partir de los torsos, unas medias con las dermis de las piernas de las muertas, guantes o caretas con sus rostros. Todo un disfraz para transformarse en lo que su madre siempre hubiera deseado que él fuera, una mujer, igual que Buffalo Bill en El silencio de los corderos. Sin embargo, al contrario que el personaje más famoso que él inspiró, Norman Bates, Edward Gein no conservaba en casa el cadáver de su madre. Se llegó a especular con ello, pero en su momento el fiscal del distrito del condado de Wausau, Eric Killen, lo aclaró en rueda de prensa. Al parecer, la tumba de Augusta estaba bajo una bóveda de hormigón y por lo tanto estaba a prueba de saqueos. No se sabe la cifra real de los cuerpos profanados ni quiénes fueron, solo se conoce el nombre de la primera, Eleanor Adams, una mujer de 52 años cuya tumba estaba junto a la de los padres de Eddie. Durante un lustro vivió así, consolando su soledad de este modo perverso y carroñero, pero el 8 de diciembre de 1954 rebasó una línea sin retorno. Mary Hogan era la dueña de la taberna de Portage County Tavern en Pine Grove, en el condado de Portage, a unos 11 kilómetros de Plainfield y aún más cerca de las tierras de Ed Gein. El local no es que fuera muy acogedor. El techo era de metal corrugado, las paredes estaban construidas con bloques de hormigón, un tugurio con aspecto de provisionalidad. Sobre la entrada había un rótulo de Blad's Beer. Hogan era una mujer de 54 años y de carnes generosas, unos 90 kilos de peso. Hablaba con un pronunciado acento alemán, lo que posiblemente a Eddie le hiciera recordar a su madre. Y sin embargo no podían ser más diferentes ambas mujeres. La tabernera era fresca, grosera, deslenguada, hablaba como un arriero y se dirigía a la clientela al 100% masculina con procacidad. Se había divorciado 2 veces y se contaba que había sido madame en un burdel en Chicago. Estaba muy lejos de la modesta, austera y piadosa conducta moral de Augusta. Le hacía preguntarse a Eddie cómo era posible que Dios, si hubiera llevado a una mujer como su madre, y hubiera dejado vivir a una orgullosa pecadora como la vil Mary Hogan. Bueno, pues él se dispuso a corregir una parte de ese error, la que estaba en su mano. Aquella tarde de diciembre, Seymour Lester, un parroquiano habitual de la taberna de Hogan, entró al local y lo encontró vacío. Llamó a su dueña a voces varias veces, pero no salió nadie a atenderle. Con impaciencia, rodeó la barra para entrar en el almacén a buscarla y entonces lo vio. Había una gran mancha de sangre en el suelo y desde allí se dibujaba un reguero hacia la parte trasera. La policía también encontró un cartucho del calibre 32 y unas huellas de neumático de camioneta. A la mujer se la dio por desaparecida y no se pudo averiguar mucho más. Quizá, por su mala fama, tampoco pusieron demasiado empeño. Unos días más tarde, otro habitual de la cantina de Mary Hogan y vecino de Plainfield, el dueño del aserradero, Elmo Uick, se encontró con Ed Gein, al que todos tenían por rarito, por el chalao del pueblo, y le gastó una broma. Oye, Eddie, ¿a ti te gustaba Mary Hogan?
¿Y si te hubieras atrevido a declararte? A lo mejor ahora estaría a salvo en tu casa esperándote, ¿no? Es ahí donde está ahora mismo. Wick pensó que Gain no estaría tan tonto como parecía y que se la había devuelto con mucha gracia. No podía sospechar que aquel hombre que parecía mitad conejo, siempre encogido, mirando de soslayo, tan poca cosa con su actitud huidiza, su sempiterna camisa de cuadros y su gorrita calada hasta las orejas, estaba siendo literal. Mary Hogan estaba esperándole en su granja, solo que no en sus mejores condiciones. Bernice Worden era una mujer muy apreciada en la comunidad, todo un ejemplo a seguir, mucho más próxima en su proceder ordenado y respetable a Augusta Gain que Mary Hogan. Nunca había dado un escándalo y era una metodista devota. Seguro que por eso le gustaba tanto a Eddie. Ella también era una mujer de mediana edad, 58 años, robusta y resuelta, propietaria de una ferretería, la Worden's Hardware and Implement Store, que se encontraba situada entre un edificio vacío y una casa desocupada en el extremo este de Plainfield. Cuando enviudó en 1931, en vez de venirse abajo y lamentarse, se puso a trabajar duro hasta convertir lo que era un pequeño establecimiento de provisión de arneses para caballos en un gran almacén con todo tipo de enseres y mercancías, electrodomésticos, maquinaria agraria, artículos de caza, etc. Había sido la primera mujer empresaria que apareció en la portada del periódico local como ciudadana de la semana. Pero por mucho que le gustara a Eddie, no se atrevía a cortejarla porque, por muy decente que fuera, era una mujer de todas formas. Recuerda las promesas que le hiciste a mamá, Eddie. En cualquier caso, unas semanas antes de la muerte de esta mujer, él frecuentaba más asiduamente la tienda. Incluso se atrevía a hacerse el encontradizo con Bernice a la hora del cierre. Una vez incluso se llenó de valor para preguntarle a Bernice si quería acompañarle a ver la nueva pista de patinaje de Hancock, pero ella hizo parecer que se lo había tomado a broma. A Bernice, por supuesto, no se le escapaba que Eddie la rondaba, pero ella prefería dejar las cosas como estaban, sin hacerle daño, rechazándole a las claras, pero sin darle tampoco demasiada importancia a sus tímidos avances. Pensaba que era solo un pobre hombre inofensivo y muy tocado después de la muerte de su madre. El día que comenzaba la temporada de ciervos, el 16 de noviembre del año 57, la práctica totalidad de los hombres del pueblo había desaparecido. Se habían ido en masa a cazar venados. Ed Gain era de los pocos que permanecía en Plainfield porque, paradójicamente, aborrecía sacrificar animales grandes y la visión de la sangre le mareaba. Las calles estaban desiertas y en la tienda de Bernice estaba ella sola detrás del mostrador porque su hijo Frank también se había ido a la batida. Eran las 8:30 de la mañana cuando Eddie cruzó la puerta de la ferretería. Llevaba una jarra de cristal en la mano y le pidió a Bernice que se la llenara de anticongelante. Ella se lo sirvió y él se marchó después de pagar. Minutos más tarde estaba de vuelta. Esta vez quería echar un vistazo a una de las carabinas que tenían en la tienda. Le pidió permiso a la mujer para coger una e inspeccionarla y ella le dijo que sí, sin prestarle demasiada atención. Estaba distraída mirando por la ventana. Por esa razón, no se dio cuenta de que Eddie estaba cargando el arma. Aquella tarde, al encargado de la gasolinera, Bernard Musinski, le pareció muy raro que Bernice Worden hubiera echado el cierre de la ferretería tan temprano, pero que se hubiera dejado las luces encendidas. Más tarde fue a su propio hijo Frank a quien le pasó. Él usó su juego de llaves para entrar a apagarlas y se encontró la sangre, una cantidad considerable en un charco, bajo la ventana, y un reguero que conducía hasta la entrada de mercancías de la parte trasera. Faltaba además la caja registradora y la camioneta de reparto de la tienda. Inmediatamente avisó a la policía. El sheriff Ares Lee, que llevaba apenas un mes en el puesto, junto con otro de sus ayudantes, Arnie Fritz,
Tardaron pocos minutos en llegar desde su oficina en Wautoma, la capital del condado. Frank les llamó la atención sobre el libro de registro de clientes de su madre. Había un único nombre apuntado aquel día, un hombre que se había llevado medio galón de anticongelante a primera hora de la mañana, Ed Gein. El hijo de Bernice les dijo a los policías además que aquel tío era un tipo muy raro, escalofriante, y que se había hecho más habitual de lo normal en la tienda en los últimos tiempos. Frank estaba convencido de que Gein se había enamorado absurdamente de su madre, incluso le había pedido que le acompañara al cine o a patinar. Los dos hombres se habían encontrado cerca de la ferretería la víspera. Gein le había preguntado a Frank si tenía intención de salir de cacería al día siguiente y si su madre abriría de todos modos la ferretería. O sea, que sabía bien que Bernice estaría sola toda la jornada. La policía empezó por ahí. Mientras tanto, aquella misma tarde del 16 de noviembre, Elmo Wick, el mismo que le había gastado la broma sobre Mary Hogan, se acercó hasta la granja de los Gein para disculparse porque había batido un ciervo en sus tierras. Le pareció bastante extraño encontrar a Eddie cambiando las ruedas de su camioneta, sustituyendo las de nieve por unas convencionales, teniendo en cuenta el rigor de los inviernos en esa región de los Estados Unidos. No se le ocurrió pensar que lo que quería Gein era evitar que se descubriera la correspondencia entre la huella de sus neumáticos y el rastro que apareció en la parte trasera de la ferretería. Simplemente creyó que se trataba de una excentricidad más del granjero rarito, y no era para menos. También ustedes a estas alturas se habrán hecho una idea de lo poco convencional que era Ed Gein, incluso en sus amistades. Por ejemplo, su mejor amigo, se diría que el único, era un crío de 15 años, su vecino Bob Hill. Era el único que había visto su colección de restos humanos. Por supuesto, no le había revelado su verdadero origen, sino que le contaba que se trataba de reliquias procedentes de los mares del sur, de extrañas cabezas jibarizadas y otras piezas realizadas por misteriosas tribus que un familiar suyo le enviaba. El inocente chaval nunca lo puso en duda. La tarde del 16 de noviembre, Bob apareció con su hermana pequeña en la granja de Eddie. Necesitaba que el hombre les acercara al pueblo. Cuando estaban llegando, Gein le salió al paso. Estaba cubierto de sangre. El chico pensó directamente que su vecino había estado de montería con el resto de los hombres del pueblo y que se había cobrado una pieza. Así que Bob le felicitó por su buena puntería y su suerte. Después, Eddie entró en la casa, se limpió y volvió a salir para cumplir con lo que le habían pedido. Cuando estaban de vuelta, el muchacho le invitó a cenar en su casa. No era infrecuente que Gein compartiera mesa con los Hill. Estaban tomando café después del postre cuando llegó el cuñado de Bob. Venía del pueblo excitadísimo. Por fin en Plainfield estaba sucediendo algo emocionante. Había muchos coches de policía con las luces puestas frente a la ferretería de los Warden. Decenas de agentes salían y entraban del establecimiento. Se rumoreaba que Bernice había desaparecido. El joven de los Hill sintió tal curiosidad que convenció a Gein de que fueran juntos a verlo. Eddie esperaba fuera a su amigo con el coche al ralentí cuando alguien golpeó en su ventanilla. Era el agente de policía Dan Chase. Le pidió que le acompañase hasta el coche patrulla y nuestro protagonista accedió. Allí le preguntaron qué había hecho durante todo el día. Edward, sumiso y con su voz cantarina, les recitó una jornada de lo más habitual, sin nada fuera de la rutina más absoluta. Cuando terminó su anodino relato, Chase le sugirió que se había olvidado mencionar un episodio: su madrugadora visita a la ferretería a por anticongelante. La reacción de Gein fue delatora. ¿Han oído alguna vez eso de excusatio non petita, accusatio manifiesta? Es algo así como quien se excusa, se acusa. Pues eso le pasó a Gein. Le dijo directamente al policía que le habían incriminado. ¿En qué? En la muerte de la señora Warden. ¿Pero cómo sabes que está muerta? Lo he oído por ahí.
A partir de esta conversación, los policías tuvieron la certeza de que tenían a su hombre. Lo detuvieron y avisaron por radio al sheriff. Pero Slee, acompañado por Sofuesta, a esas horas estaban ya en la granja del sospechoso. Habían acudido a buscar a Bernice, viva o muerta, y desde luego la encontraron. Cuando el sheriff Slee notó algo que le tocaba el hombro mientras trataba de abrirse paso entre toda la basura y trastos acumulados por doquier en aquel cobertizo, se giró asqueado buscando con el haz de luz qué clase de inmundicia había colgado del techo el chalado de Eddie Gain. Era el cadáver de una mujer. Estaba boca abajo, suspendida por los tobillos, desnuda, decapitada y abierta en canal, eviscerada como una res en el matadero. Era Bernice Worden. La policía de un condado tranquilo y pacífico como Wausara, al que pertenecía el pequeño pueblo de Plainfield, no está preparada para semejante hallazgo. La policía de ningún lugar del mundo, por avezada que sea esa policía y violento que sea ese lugar, está preparada para semejante hallazgo. El sheriff y su ayudante tuvieron que tomarse un respiro antes de proceder de acuerdo al protocolo, seguramente algo oxidado por poco necesario hasta ese momento. Pidieron refuerzos. Fueron necesarios decenas de policías para poder buscar en toda la propiedad y discriminar la basura de lo que podía ser una evidencia auténtica. Aquello era el agujero de un loco. Suciedad y desechos por todas partes. Restos orgánicos descomponiéndose por encima de los muebles, libros de anatomía y revistas de sexo y crimen apiladas por doquier, y las artesanías que ya les he mencionado de Gain. Entre ellas, metida en una caja, envuelta en una tela y curtida en aceite, apareció la cara de Mary Hogan. Solo 2 habitaciones permanecían en orden, pero cubiertas por una década de polvo, las de su madre, selladas como tumbas de los reyes antiguos. El registro terminaba en torno a las 2 de la madrugada, mientras Gain, ya detenido, esperaba en la comisaría. Cuando terminó su trabajo en la granja, el sheriff Slee fue a hablar con el detenido. Presa de la frustración y del horror que había visto, el policía sacudió a Gain fuera de sí mientras le preguntaba una y otra vez ¿por qué? Los agentes encargados de la custodia del reo tuvieron que intervenir, pero Eddie se asustó tanto que se cerró en banda y no quiso decir ni palabra por el resto de la noche. A las 4:30 de la madrugada, un poligrafista del Laboratorio de Criminalística del Estado, Alan Wilowski, llegó hasta los calabozos para interrogarle. Estuvo con él durante más de 12 horas, pero no consiguió nada. Gain siguió sin abrir la boca. Sin embargo, al día siguiente todo cambió. Por fin consiguieron que admitiera que había matado a Worden. Eso sí, juraba una y otra vez que había sido un accidente. Contó que estaba inspeccionando la carabina del 22 en la tienda de la mujer, decidiendo si iba a comprarla cuando se le disparó sin querer. Les dijo a los policías que se asustó e improvisó, que pensó en llevarse de allí el cuerpo en el propio camión de reparto de la ferretería y la caja registradora para que pareciera un robo. Condujo hacia el este hasta salir de Plainfield, hacia los bosques. Aparcó entre los pinos y regresó a la localidad caminando. Entonces cogió su propia furgoneta y volvió donde había escondido el vehículo de Worden. Pasó el cadáver y la caja a su propia camioneta y salió a toda velocidad hacia su finca. Una vez allí, colgó a la mujer por los tobillos e hizo lo mismo que se hace con los ciervos que se caza o con cualquier otro tipo de animal de gran tamaño, que es como la encontró el sheriff y su ayudante. Había recogido la sangre con cubos que después había enterrado en un agujero excavado junto a la letrina exterior de la casa. Fue capaz de confesar todo eso, pero insistió con obstinación en que era inocente del resto de acusaciones, incluyendo el asesinato de Mary Hogan, pese a que su rostro formaba parte de la colección de caretas humanas que habían encontrado en la granja. Pero también dijo que no tenía nada que ver con unas cuantas desapariciones que habían sucedido en el condado en la década de los 40
y que trataron de atribuirle a Gain, como el de Georgina Wickler, una niña de 8 años a la que se perdió la pista en el camino entre la escuela y su casa, o un granjero, Victor Buck Travis, y su compañero de caza, Ray Burgess, desaparecidos unos años más tarde. La última misteriosa evaporación fue la de la quinceañera Evelyn Hartley, a quien se vio por última vez mientras cuidaba a los niños de un colega de su padre. Nunca pudo encontrarse ni evidencia ni relación entre Ed Gain y estos otros casos. Su confesión parcial no convenció para nada a los investigadores, que estaban seguros de que habían dado con un tremendo asesino en serie ante la cantidad de restos humanos que habían encontrado en su propiedad. Pero él, con su característica simpleza, repetía una y otra vez: Que yo sepa, solo mataba a la señora Warden. Y entonces, para asombro de todos, contó sus asaltos a los cementerios. El lunes siguiente, Edward comparecía por primera vez ante el juez, acusado de un delito de atraco a mano armada por el robo de la caja registradora de la ferretería, porque necesitaban ganar algo de tiempo para que terminase la recogida de evidencias y los análisis forenses. La construcción del caso contra él necesitaba pruebas firmes y una instrucción sin fisuras. Fue enviado al Hospital Central del Estado de Wisconsin para criminales perturbados y allí continuaron las inacabables sesiones de interrogatorio y comenzaron además los análisis clínicos. También las autoridades de Portage, donde había tenido lugar la desaparición de Mary Hogan, tuvieron su turno. Él negaba haberla conocido siquiera. Los médicos del hospital y los forenses monitorizaron la mente de Ed Gain desde el segundo día de su ingreso. Le sometieron a todo tipo de pruebas psicológicas y psiquiátricas, test psicotécnicos, de patologías, proyectivos, de capacidades, de personalidad, de carácter, etc. La mayor parte de estos exámenes fueron realizados por un equipo formado por varios profesionales de distintas ramas de la salud mental. El psicólogo Robert Ellsworth, el trabajador social Kenneth Caldwell, el jefe de los servicios médicos de la institución donde fue internado, el Dr. Wormington, y el propio gerente, el Dr. Edward Schubert. En algunas ocasiones, este grupo se vio reforzado además con la participación de un psiquiatra, el Dr. Larry Moore, un médico generalista, el Dr. Goetz, otro del Departamento de Salud y Servicios Sociales, Leonard Ganser, y el director clínico del Hospital Estatal de Winnebago, el Dr. H.J. Colgan. A partir de la escala de inteligencia de Wechsler, se dictaminó que Gain poseía un cociente intelectual verbal de 106, pero el rendimiento no alcanzaba los 90 puntos, lo que resultaba en una escala completa de 99 de cociente intelectual. Para los especialistas, esta discrepancia se debía a una fuerte perturbación emocional, algo que refrendaron mediante otras pruebas como el Rorschach, el de la mancha de tinta, o el Bender-Gestalt, la prueba de apreciación temática, o el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota. Además, definieron el perfil de Gain como el de una persona muy influenciable, con una fuerte identificación femenina, creencias religiosas extrañas y tendencia a proyectar la culpabilidad de sus propios actos hacia terceros. Se reveló una sorprendente inmadurez sexual caracterizada por un fuerte sentimiento de culpa. Gain reprimía a ojos de los especialistas mucha agresividad que, si se expresaba, era seguida de un remordimiento y comportamiento amanerado. Durante los reconocimientos, Gain frecuentemente se quejaba de dolores de cabeza y de náuseas que eran, según los doctores, psicosomáticos. Los manifestaba lloriqueando, gimiendo y negándose a andar, hasta el punto de requerir una silla de ruedas para trasladarlo por el hospital. También protestaba por supuestos olores. Decía que percibía constantemente un hedor como a carne allá donde estuviera. Cuando le preguntaban por episodios incómodos de su vida, mostraba lagunas de memoria y problemas para distinguir los recuerdos reales de los inducidos o sugeridos durante los interrogatorios. También decía que oía la voz de su madre muerta, de noche, antes de dormirse. Había llegado a convencerse de que podría devolverle la vida mediante un acto de fuerza de voluntad, que no llegó a especificar, y que eso mismo era lo que pretendía hacer con las muertas que robaba
salvo que después de la decepción de no obtener resultados, aprovechaba los restos para sus trabajos manuales. Gain explicaba que tanto el saqueo de tumbas como los 2 asesinatos los cometió bajo algo que él llamaba deslumbramiento y que describía como episodios ocurridos bajo una pérdida del control sobre sus impulsos. De estos momentos tenía solo recuerdos nebulosos, algunos desaparecidos para siempre. Los especialistas determinaron que todos estos síntomas correspondían básicamente a una personalidad esquizofrénica del tipo indiferenciado crónico con varias manifestaciones neuróticas. Dado que su pensamiento estaba bajo la influencia de un mundo de fantasía, le resultaba imposible distinguir entre los conceptos de bien y mal. La naturaleza de sus actos era delirante y la idea de que ciertas fuerzas externas fueran las responsables de lo ocurrido era omnipresente. Debido a su extrema sugestionabilidad, no está completa o totalmente capacitado para actuar en su propio nombre, ni aun bajo la representación de un abogado. Este hombre es legalmente demente y no apto para ser juzgado en este momento. Como se acercaba la Navidad, la vista ante el tribunal se pospuso hasta el 6 de enero de 1958, cuando compareció ante el juez Herbert E. Bund, quien, después de escuchar la opinión de los especialistas, ordenó que continuara su internamiento hasta que su salud mental estuviera lo suficientemente recuperada como para poder ser juzgado. Los vecinos de Plainfield y de las localidades vecinas recibieron esta noticia como un mazazo. Entendían que haber declarado inimputable a Gain dejaba a las víctimas y a ellos mismos vulnerados y sin reparación. El fiscal general del estado, Walter Honeck, tuvo que explicar en una carta a los medios de comunicación que dicha consideración no le exoneraba de la culpa ni le liberaba absolutamente de ser juzgado, sino que tendrían que esperar a que su situación mental mejorara para sentarle en el banquillo. Unos días más tarde, se supo que la Granja de los Horrores iba a ser vendida a subasta pública y ante la posibilidad de que se convirtiese en una atracción para el turismo morboso, le prendieron fuego y ardió hasta los cimientos. No pasó lo mismo con la furgoneta Chevy Pickup de Eddie, que fue adquirida por un feriante, Bunny Gibbons, que la exhibió con un cartel que decía lo siguiente: El coche Ghoul Dead Gain. Ve al coche que transportó a los muertos desde sus tumbas. Ya lo has visto en la revista Life. Ya está aquí. El coche del crimen Dead Gain. Si no es verdad, te pagamos $1000. Hasta el doble de personas pagaron 25 céntimos por echarle un vistazo a ese coche, hasta que su exposición fue prohibida. Mientras, el asesino transitaba sus días plácidamente. Se convirtió en un paciente modelo, siempre tranquilo, siempre amable, se llevaba bien con todo el mundo, con el personal y con el resto de internos, incluso engordó considerablemente. Y como es lógico y algo irónico, fue un alumno destacado en los cursos de artesanía del hospital. 10 años después, el 22 de enero de 1968, se determinó que Gain estaba ya lo suficientemente recuperado como para asistir a su propio enjuiciamiento, que tardaría, no obstante, 9 meses más en estar instruido. Tuvo lugar la segunda semana de noviembre. El juez fue Robert H. Goldmar. Al frente de la acusación estuvo Robert E. Sutton y quien se hizo cargo de la defensa fue Dominic Frinzi. Había pasado una década, pero los testigos de la fiscalía tenían frescos en la memoria cada uno de los horribles acontecimientos que habían vivido entonces. 7 fueron los que subieron al estrado para detallar cómo se procedió en la recogida de evidencias en cada uno de los escenarios, cómo fue el hallazgo del cadáver, los resultados de los análisis forenses, etc. Solo hubo una marcada ausencia, la del sheriff Arthur Slee, cuyo testimonio había sido uno de los más esperados y, sin embargo, pocos meses antes de la vista, murió de un ataque al corazón. Decían que se lo había provocado la ansiedad por la citación. En el turno de la defensa, Gain subió a declarar, reconoció ser el autor del disparo que acabó con la vida de Bernice Worden, pero insistió una vez más en que fue un accidente.
Según su versión, había introducido un cartucho para comprobar que el calibre era el adecuado cuando fortuitamente descargó la carabina contra la pobre mujer. Sobre todo lo que hizo después con el cuerpo, simplemente dijo no recordarlo. Le mostraron las fotografías del cadáver colgado en su casa y él identificó la escena, entendía lo que veía, pero aseguraba que era como si fuese la primera vez. Se justificó reconociendo al tribunal que desde pequeño la visión de la sangre le había provocado desmayos o nublado la mente de tal forma que podía haber actuado en una especie de estado inconsciente. El juez, como es lógico, basándose en los acontecimientos posteriores, rechazó la alegación de muerte accidental y declaró a Edward culpable de asesinato el 14 de noviembre. Entonces dio comienzo a la segunda fase del proceso, en la que se tendría que determinar si el acusado estaba cuerdo o loco en el momento en que provocó las muertes. A esta parte de la causa comparecieron el ya mencionado Dr. Schubert y William Crowley, el director de la División Norte del Centro de Salud Mental del Condado de Milwaukee, quienes se reafirmaron en su diagnóstico de esquizofrenia. Goldmar entonces tuvo toda la información necesaria para dictar sentencia. La Corte encuentra que el 16 de noviembre de 1957 el acusado Edward Gein sufría de una enfermedad mental. El tribunal encontró, además, que como consecuencia de esta enfermedad mental le faltó capacidad sustancial para conformar su conducta a las exigencias de la ley. El tribunal, por tanto, encuentra al acusado no culpable por razones de demencia. Poco después, Gein era devuelto al Hospital Central del Estado para Criminales Insanos. En febrero de 1974, con informes médicos que avalaban su completa recuperación mental, solicitó al tribunal que le concedieran la libertad condicional, pero lo impidió el testimonio de algunos especialistas. Afirmaron que, si bien la enfermedad había remitido, podría reaparecer en algunas circunstancias, por lo que su petición fue rechazada y regresó al hospital. En 1978, cuando el Hospital Central del Estado se convirtió en una institución correccional, Gein, junto con otros 9 pacientes, fueron trasladados al Instituto de Salud Mental de Mendota en Madison. Allí murió 6 años después, el 26 de julio de 1984. Tenía 78 años, estaba senil y enfermo de cáncer, y ya era una celebridad mundial gracias a la película Psicosis de Alfred Hitchcock. Eddie murió y volvió a los brazos de su madre. Está enterrado junto a ella en el cementerio que tan bien conocía por dentro y por fuera de Plainfield. Ahora ya conocen completa la historia del asesino ghoul Ed Gein y podrán juzgar por ustedes mismos qué tal lo cuentan, esta vez en la serie Monstruos. Yo voy a procurar verla esta semana y les digo qué me parece la que viene. Tenemos una cita, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos otra antes, si les apetece, y en persona, porque el sábado 4 de octubre estaré presentando con Salvador Larroca su nuevo cómic guionizado por Manu Carballal e inspirado para regocijo de quien les habla en este mismo podcast, en Elena en el País de los Horrores, solo que allí se llama The Horror Country, y ese es precisamente el nombre que tiene el cómic, The Horror Country. Un trabajo impresionante que es un hito en el mundo del cómic y de la ufología. Será en el evento del Día del Tentáculo que se celebrará, como les he dicho, el 4 de octubre en El Matadero, un lugar con un nombre muy evocador hoy que hemos hablado del carnicero de Plainfield. Busquen si quieren información en internet sobre el Día del Tentáculo porque es un evento que requiere reserva de plaza. Es gratuito, pero tienen que reservar su sitio para poder asistir. Nos vemos entonces o la semana que viene. Sea como sea, tengan ustedes dulces sueños.